Ok, vamos a dar inicio al conversatorio de hoy. Alfredo, cuando guste puedes activar cámara, micrófono. Ok, ¿me ves, Alfredo? Sí, sí. Perfecto. Bueno, Alfredo, ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación para el conversatorio de hoy. Disculpen los que se conectaron, pero esperamos unos minutos. Siempre hay que dar tiempo de que las personas que están nuevas con con la aplicación, con la plataforma, descarguen la aplicación, la instalen, etcétera. ¿Ok? Para los que no conocen a Alfredo, voy a leer un poco sobre su trayectoria y así terminamos de dar tiempo de que ingresen otras personas que están pendientes de entrar. Alfredo Estéfano es considerado uno de los fotógrafos conceptuales contemporáneos más importantes de México. Su pasión es el paisaje y específicamente en el desierto, panorama que ha recorrido infinidad de veces fotografiándolo e interviniéndolo. Entre sus series fotográficas destacan De Paraje sin Futuro de 1992, Vestigios del Paraíso de 1996, Habitar el Vacío del 2002 y Breve Crónica de Luz 2006. Desde 2008 trabaja en su nueva serie Tormenta de Luz y que se desarrolla en diferentes desiertos del mundo. En su haber se encuentran más de 90 exposiciones entre individuales y colectivas, y su trabajo se ha expuesto en los 5 continentes, así como en diferentes capitales del mundo. Sus fotografías han aparecido en numerosos libros y revistas y su obra se encuentra en colecciones públicas y privadas de México y el extranjero. Desde 2008 es miembro del Sistema Nacional de Creadores, gestor cultural, director del concurso de fotografía contemporánea de México y de Latinoamérica, así como del Festival Internacional de Fotografía Luz del Norte en Monterrey. Jurado en concursos internacionales, dirige y fundó la organización sin fines de lucro Luz del Norte Fotografía, dedicada a promover y difundir la diversidad de la fotografía latinoamericana a través de variadas plataformas. ¿Ok? La conversa de hoy va a estar bien interesante porque no solo vamos a conversar sobre la obra de Alfredo, sino sobre todo el trabajo que viene desarrollando como gestor cultural, los concursos en donde participa como jurado, Luz del Norte, que también es un proyecto muy interesante. ¿Ok? Les recuerdo a las personas que están nuevas en la plataforma, vamos a procurar que no se metan sonidos ambientes, el conversatorio se está grabando. Y bueno, como ya saben, la mayoría de los que han participado en los conversatorios, cualquier pregunta que quieran hacerle a Alfredo, pueden hacerla vía chat o ya cuando vayamos por la mitad de la conversa, comenzamos con ese ciclo de preguntas para que él vaya respondiéndolas, ¿no? Ok, Alfredo, te hago una primera pregunta que es la que yo siempre hago al inicio. ¿Cómo comienzas en el mundo de la imagen? ¿Cómo inicias con la fotografía? ¿En qué momento? A ver. Hola, Aarón. Saludos hasta Montevideo. Saludos a los diferentes países de los que nos están viendo. Desde acá, desde el norte de México. Mira, mi comienzo en el mundo de la fotografía tiene una vertiente o varias, podríamos decirlo. Yo estudié comunicaciones y mercadotecnia. Esa es mi carrera, mis estudios universitarios, ¿vale? Y ahí descubrí la fotografía, pero al principio pues no me dediqué a esto. Me dediqué un poco más a la televisión y a la mercadotecnia y al, algún momento llegué a estar en cuestiones burocráticas. Y ya sabes, cuando uno es un estudiante que sales recién graduado, pues vas caminando por diferentes tipos de trabajos, pero no dejé la fotografía. Yo puedo decir que de alguna manera soy empírico en el mundo, nunca fui a una escuela de fotografía, por lo Ok, menos en esa época no había escuelas de fotografía como hay ahora, claro. como ahora hay por todos lados. Bueno, no se diga lo que hay en internet, pero hay muchas escuelas ya de fotografía
todos los países tienen chiquitas, grandes, Sí, más prestigiosas, menos prestigiosas. Y yo me dediqué mucho entre lo que yo hacía de mi otro tipo de trabajos a, pues a practicar, tenía mi cuarto oscuro y obviamente pues por mucho tiempo fue un hobby, digamos, un hobby, pero me gustaba y fui descubriendo lo que yo podía de alguna manera pues, expresarme a través de la fotografía. Y luego viene un paso importante, ya cuando decido que yo quiero dedicarme a vivir de la fotografía, pues no era la fotografía de autor, por lo que muchos me conocen, sino empecé a hacer fotografía de publicidad, de fashion, de arquitectura industrial. Por muchos años viví de esa manera en esta carrera. Y a la par iba construyendo mi forma de fotografiar, mi lenguaje, que es lo que vamos a hablar aquí o lo que van a ver. Mientras eso me permitía a mí de alguna manera pues poder solventar la comida. Claro. Porque como tú sabes, y sucede prácticamente en toda Latinoamérica, hay muy poco coleccionismo en fotografía. Claro. Los grandes coleccionistas, ahora se colecciona más, pero por años la fotografía era un arte menor. Y todavía a pesar de eso, yo que era un fotógrafo de paisaje, siempre he sido un paisajista. Un paisajista en un poco de la manera en que me conoce mi obra. Hay una obra que es menos vista porque no está en internet o no está en las redes, que eventualmente subiré a mi sitio web, pero siempre era el paisaje, ¿no? Siempre el paisaje fue parte de mi obra. Y en el mundo de la fotografía, digamos, de los 90, que es cuando yo podría decir que ya empezaba a hacer mis cositas, y los principios de los 2000, los que compraban fotografía, los que veían la fotografía, no querían comprar un paisaje. Decían que algún fotógrafo prestigioso mexicano me dijo que yo no era fotógrafo porque no había figura humana en mis fotos, ¿no? No voy a decir el nombre porque es bastante conocido, claro. Pero, o sea, me costó mucho que mi obra tuviera un mercado, que tuviera una exposición, etcétera. Pero bueno, es parte claro. Es parte de la obra de casi todos los autores cuando empezamos a trabajar y a crear formas de comunicarnos, lenguajes, narrativas, pues siempre hay ciertas resistencias, etcétera, etcétera. Pero vaya, eso fue mi manera de cómo yo me hice en este medio que es la foto. Ya. Y hablando de eso, bueno, esa es una pregunta interesante que me gustaría hacértelo un poco más adelante. Comentas que lo que te gusta es el paisaje. ¿Okay? ¿Cómo te planteas los proyectos, Alfredo? O sea, ¿cómo decides? Leí allí que estás haciendo un proyecto en varios desiertos del mundo, alrededor del mundo. Viajas. ¿Cómo te planteas los proyectos? Bueno, me imagino que en estos meses has estado parado por todo lo que está sucediendo, ¿no? Vaya que sí. Mira, siempre tuve muy claro desde un proceso, un inter entre mi paisaje, mientras yo descubría qué tenía que hacer. Creo que eso me quedó claro desde el principio, que no iba a ser un fotógrafo tradicional en el sentido de quería ser un artista, ¿no? Claro. Y tenía muy claro que para ser un artista tenía que tener una manera de expresarme, una manera de contar historias. Establecer un lenguaje. Perdón, sí. Establecer un lenguaje propio, pues, por así decirlo. Sí, por decir. Y hubo un inter en que obviamente, bueno, no obviamente, pero sí no estaba muy seguro si el paisaje iba a ser la manera en que iba a comunicar. Me gustaba el paisaje, pero no lo tenía muy claro. Y me imagino, como muchos de los fotógrafos, pues empecé con la figura humana
nunca pude hacer la fotografía documental. A mí nunca se me ha dado, no se me dio, el salir a la calle, el acercarme con la cámara con alguien que desconocía. Esa parte siempre me ha costado hacerla. Entonces eso me quedó muy claro desde que era un estudiante en la universidad y que tenía que hacer prácticas en periódicos, no nomás escribir, sino también la parte fotográfica. A mí me costó mucho y yo supe que para mí la fotografía documental, en ese momento no se hablaba mucho de fotografía documental, se le llamaba fotoperiodista, ¿no? Y me quedó muy claro que ahí yo no, por ahí no iba a caminar. Y en esa inter, pues no sabía qué iba a hacer, entonces me puse a trabajar un poco el desnudo, el cuerpo humano, pero siempre desde el principio nunca fue quizás de la parte del retrato sí o de la toma fotográfica sí era muy tradicional, eran sombras, formas, etcétera. Pero a la hora de presentarlo ya era mucho más gestual, mucho más pictórico, que que son elementos de mi lenguaje que es menos conocido, pero que sí después los apliqué al paisaje. ¿Y qué es lo que yo hacía? Yo fotografiaba una figura humana y luego esa imagen la rompía y la volvía a pegar, la editaba. Prácticamente eran piezas únicas. Okay. En un principio, o sea, al final ya eran piezas enormes, que no podía repetirlos porque el corte ya no me quedaba igual, o si quemaba el papel, pues no me iba a quedar igual en la siguiente. Claro. Si hacía una copia, entonces prácticamente eran piezas únicas que no tengo que decirlo, pero ni se vendían porque nadie compraba eso. Y eso, cuando descubrí o me di cuenta que a lo mejor no iba a contar muchas historias a través del desnudo, porque bueno, hay grandes maestros del desnudo y yo sentía que yo ya no podía aportar más. Entonces me fui al paisaje y yo creo que la pregunta que seguiría, bueno, ¿y por qué el desierto? Porque yo vivo en el norte de México y para mí yo vivo en un entorno desértico y también analizando lo que se hacía en el paisaje, lo poco que se hacía el paisaje en México en particular, no existía. El desierto no estaba en, en, en la fotografía de paisaje que hacía nadie, ni Álvarez Bravo, todos de alguna manera, todos los grandes fotógrafos de alguna manera tomaban el paisaje en algún momento de sus obras, pero no son paisajistas, Claro. no podríamos que se consideren paisajistas. Pero nadie, en ninguna estaba el desierto. Es más, las referencias que yo tenía pues de paisajes, fotógrafos que hacían el desierto, pues era Edward West o otros fotógrafos extranjeros que venían a fotografiar a México, quizás de una manera muy clásica, pero pues venían a fotografiar ese ecosistema. Y para mí era muy natural, bueno, pues yo vivo aquí, me queda muy cerca, no había tantos recursos, lo mejor es hacer algo que te quede, digamos, a la mano, ¿no? Como decimos acá. Y fue como yo decidí pues, irme al paisaje, ¿no? Claro, eso no respondió a la otra pregunta de cómo preparo un viaje. Eso vino muchos años después. Toda mi obra primera, que alguna la vamos a ver aquí, no lo de blanco y negro, pero sí lo de color, que es por lo que más se me conoce. Pues las primeras dos series todas fueron hechas en mi zona de influencia y de mi país, y luego posteriormente ya lo de Tormenta de Luz, que es el proyecto más ambicioso en términos de, por lo complejo y las distancias y los países, pues eso fueron muchos años después. Ok. Si quiere, Alfredo, puedes compartir la pantalla para que ya vayamos viendo algunos de esos proyectos. Vale, vamos y luego iremos respondiendo algunas preguntas. Sí, te tengo aquí varias. Mencionaste algo al inicio que me gustaría hacerte una pregunta sobre eso. Va. Les recuerdo a los que están conectados que al final de la conversación o si les llega alguna inquietud pueden hacer la pregunta en el chat
y aquí yo voy apuntando para llevar el orden. En ese mismo orden van interviniendo, ¿no? Ok, ahí ya vemos tu pantalla. Bueno, voy a ir presentando una serie de imágenes de una selección de imágenes de diferentes series, de la más reciente a la más, no a la más antigua, porque como te mencioné al principio, hay unas series fotográficas que, vaya, que no están en el sitio web, no había el internet como se conoce ahora, y entonces no están, digamos, ahí a la mano para verse, pero eventualmente ya las subiré a mi sitio web y podrán ver por lo menos lo que yo hacía hace los 90s, básicamente. Y aquí vamos a ver lo que son realmente las intervenciones ya físicamente en los espacios, porque sí quiero aclarar, cuando yo trabajaba el desierto en esas series que todas eran en blanco y negro, yo imprimía, etcétera, no intervenía el desierto, era el desierto el paisaje, pero yo más bien intervenía o el negativo o el papel fotográfico. Ok. Como lo mencioné, ya sea quemándolo, pegándolo, rompiéndolo, clavándolo, etcétera, etcétera, etcétera. O el grafiando o poniendo letras sobre él, etcétera. Pero era el paisaje intervenido, pero digamos en postproducción, por decirlo así, Claro. lo que sería ahora en un Photoshop. Claro. Por hacer una analogía, ¿no? Pero era un trabajo más gestual, más pictórico, no escultórico, pero yo creo que tendría que ser más para un media mix, si un pintor utilizara la fotografía y otras disciplinas en una obra, ¿no? Yo es lo que más o menos lo que yo hacía. Bueno, pues vamos a empezar. Sí, yo veo ahora que tu trabajo no es simple fotografía de paisaje, ¿no? Porque tú intervienes, existe toda una producción detrás de cada proyecto, ¿no? Es la intervención directa al momento de fotografiarlo. Sí, yo lo que hago es más bien planeo un viaje. Si quieres, eso lo vamos a ir platicando. Yo planeo un viaje a un desierto. Por ejemplo, aquí estamos viendo el desierto del Sahara, una selección de lo que hice en Egipto, en Marruecos. Al Sahara he ido 3 veces. Ok. Todos para este proyecto en diferentes años. Y todo lo que ven, pues son intervenciones. Prácticamente no existe una manipulación posterior más que de niveles. A mí me gusta más hacer una reflexión del paisaje in situ, trabajarlo, pensarlo previamente, hacer esa intervención y luego registrarla con una cámara. Claro. Años después de este proyecto, pues ya también hago videos. O sea, en algunas piezas tienen una intervención, tienen un registro en fotográfico y luego en video, y algunas en video y no necesariamente fotográfico, ¿no? Y lo que hago yo en cada espacio no es una mera ocurrencia de que yo voy ahí y digo, voy a poner esto. A cada viaje hago una investigación normalmente concienzuda de qué hay en el lugar. Okay. El desierto que yo escoja o la zona específicamente del desierto donde voy a trabajar, ya que consigo el guía, que hago toda la logística, que ya tengo ubicado dónde quiero ir, pues empiezo a investigar, ya sea a través de internet, primero los países. Si no conozco el lugar, que normalmente así sucedió siempre al principio, pues bueno, qué paisajes hay, si el guía me puede ayudar mandándome imágenes de los lugares donde yo quiero ir. Previamente yo les enviaba
el guía, por ejemplo, le enviaba imágenes de mi forma de trabajar, de lo que yo hago. Ok. ¿No? Y no es para que me consiguiera precisamente lugares iguales, pero para que entendiera que yo no iba a hacer, por decir, una fotografía muy, pues muy de naturaleza, de alguna manera muy clásica, atardeceres o cascadas o Claro. ríos, bosques, porque finalmente en todos los desiertos de repente hay cañones y hay algún arroyo por ahí, entonces siempre me tienden, no, aquí hay un cañón muy bonito, aquí hay Claro. entonces yo tenía que empezar a descartar lugares o tipo de paisajes que me ofrecían. Para decir, no, yo quiero lugares los más extremos, yo siempre voy a la parte más extrema de los desiertos, donde prácticamente no hay nada, donde la aridez es nada, o sea, no hay casi vida, por decirlo así, donde los accesos son difíciles, donde yo podría hacer una intervención y no una montaña o un bosque o muchos árboles distrajeran mi intervención, sino la intervención es parte de... Entonces, ya cuando yo seleccionaba un lugar como eso o los ubicaba, entonces yo me pongo a investigar, pues, qué ha sucedido en ese lugar, tanto de una manera histórica o antropológica o paleontológica o geológica, etcétera, para saber qué historias yo puedo contar con esa intervención, ¿no? Claro. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo ahí, pues es una zona de tránsito de nómadas en el Sahara. Entonces yo conviviendo con los nómadas, pues les pedí prestada una de sus tapetes que ellos utilizan y esperé una tormenta de arena, que bueno, siempre son frecuentes, pero yo quería que quería un lugar así, quería que el tapete se fuera cubriendo natural por la Claro. tormenta. Entonces la tormenta venía, por eso el cielo es un poco anaranjado, porque hay mucho polvo, no se aprecia el Claro. grano, el polvo de arena, pero ahí hay mucho polvo. Por eso es un poco rojizo el cielo. Pero ahí él venía cubriendo. Entonces, todas ese tipo de intervenciones pues tienen un porqué, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de otra tormenta de arena. En esta serie todos los personajes, no todos los personajes, de ser posible, hay como una subserie dentro de la serie que se llama Profetas. Ok. Y trato de seleccionar un personaje del desierto por el que el guía platicó, que normalmente a veces son mis guías o son los gente de las culturas donde me quedé a convivir o a vivir con ellos, con los cuales ya platiqué por días y se convierten en mis profetas de esos desiertos. ¿Y por qué profetas? Porque son en todos los lugares, por lo menos en este proyecto, descubrimos que, o más bien descubrí que ninguno ha querido emigrar, ¿no? O sea, no, en verdad, son profetas de sus tierras, Claro. hablan muy bien de su lugar, por más extremo que nos parezca a todos los que somos de fuera, ¿no? Occidentales, entre comillas, ellos y sus generaciones han vivido y no pretenden emigrar de estos lugares. Entonces, para mí eran como esos profetas, vaya, y por eso Claro. he hecho algunas imágenes con esta tela roja, que la están sujetando contra el viento y que van y que hablan para mí esa es una simbología de esos profetas que habitan esos desiertos. Paralelo a este proyecto, años después, invité a un gran documentalista mexicano que se llama Berardo González. Después de estar viajando ya en algunos de los lugares por allá, descubrí que era fascinante lo que sucedía ahí, más allá de las imágenes que yo hacía, las culturas con las que yo convivía. Entonces
me pregunté, ¿esto sería padre guiando aquí a hacer un documental? Porque estos lugares, con esta gente con la que yo vivo, pues hay unas historias que se podrían contar muy bien. Entonces yo no sabía cómo armar un documental. Y para mí era muy difícil, a pesar de que yo puedo trabajar, he hecho cosas en cine y eso, pues, traer una cámara de video, del cine. Bueno, ya era más video, videocine, cine en alta, pero pues es muy difícil estar cambiando el lenguaje. Entonces, intenté, pero no me funcionaba como bueno, ahora voy a hacer mi intervención y ahora dejo la intervención, dejo mi fotografía y me voy a dedicar a hacer un documental. Era muy complejo. Claro. Era un documentalista amigo mío, en ese momento estaba haciendo otra película, no pudo. Finalmente se dio en el 2013, se alinearon los astros, se consiguieron los recursos, tuve una beca de apoyo, sponsor, etcétera, etcétera, porque ya la logística de por sí, de viajar a esos lugares era cara, compleja, Claro. pues ahora llevar un pequeño, pues si no un crew, pero 2 personas más a los desiertos conmigo, pues ya incrementaba el costo y ahora era hacer mi proyecto y un documental. Pero bueno, se dio y entonces se firmó un documental que se estrenó este año, pero bueno, al rato hablaremos de ese documental, pues es un documental que habla pues eso, de esas culturas, no es un making of, al principio iba a ser como un making of, después evolucionó al final decidimos que era más interesante hacer cómo vivían estas culturas, pero no queríamos que fuera National Geographic, Discovery, Claro. sino fue un proceso interesante porque no había un guión muy claro de qué quería, pues había muchas posibilidades de qué se podía contar en el documental y resultó que era más interesante después de que se tradujo todo lo que se vio en el documental de todos los recorridos. Fue más interesante lo que ellos pensaban de nosotros y eso se utilizó mucho en la película. Qué bueno. Que al principio en muchos lugares no entendíamos lo que hablaban de nosotros, cómo nosotros, cuando se piensa que el occidental va a esos lugares y los exóticos son esas culturas, resultamos al final ser nosotros los exóticos que iban a esos lugares que nadie quiere ir. Claro. Y cómo nos veían. Entonces la película va por ahí. Ok. Pero a la par de que íbamos filmando, pues sí había una parte de un making of, que era parte del proyecto también, por lo cual yo llevé a este director y entonces hacíamos video, hacíamos making of, hacíamos el documental, yo hacía algo en making of, tanto con la cámara del director como la mía, y yo hacía mis intervenciones. Entonces hicieron varias cosas al mismo tiempo durante 6 años. Pues este proyecto empezó en el 2008 y terminó en el 2018. Ok. Entonces, pero del 2013 para el 2018 es lo que se hizo a la parte del documental. Una pregunta, Alfredo. Cuando te decides internarte en estos desiertos, ¿cómo va? O sea, diariamente ida por vuelta o te internas durante una semana, varios días en el mismo lugar y colocas tu tienda de campamento. ¿Cómo es el proceso de trabajo, pues? A cada desierto más o menos es un viaje que han sido viajes de entre 20 y un mes. Ok, Y cada desierto ha tenido una logística diferente por razones diversas, culturales, de guías, de distancias, cada desierto siempre ha sido, hay que empezar de nuevo. claro. O sea, la logística de Namibia en la India, con Atacama en Chile, con el TAR, el Gobi en Mongolia o en Arizona, todos han sido diferentes
en algunas se requieren permisos, todo cambia, o Todo sea, había cambia. que pensar de nuevo. Claro. Y también la búsqueda de los guías, y también pues, todo. Entonces, lo que sí no cambiaba era la mecánica de trabajar. Esa siempre la apliqué de alguna manera en todos los lugares. Y los tiempos, por las distancias, por los costos, por todo lo que implicaba, siempre eran viajes muy largos, de mucho tiempo. Y no en un solo lugar. Promedio por desierto, excepto Islandia y lugares que son más pequeños, recorríamos entre 3.000 y 4.000 kilómetros por cada desierto. Entonces, 2-3 días en un lugar, muévete, 2-3 días en otro lugar, y así. Claro. Nunca estáticos en una zona. El único que biológicamente no es un desierto, pero visualmente sí lo es Islandia, que es este lugar que estamos viendo. Pero funcionaba muy bien para las metáforas y para todo lo que estamos haciendo. Y yo hago, parte fascinante como escenario, pues nomás hay volcanes y cenizas y glaciares. Entonces, sí funcionó muy bien. No hay vegetación, entonces no se le considera desierto porque sí tiene una cantidad de lluvia al año que ya no lo hace ser un desierto, pero en términos de visuales, de formaciones, de poca vegetación, pues sí es un desierto. Claro. Obviamente cada lugar, yo llevo planeado más o menos una logística de intervenciones y de qué voy a hacer y qué voy a contar o qué elementos quiero utilizar, pero esa parte se decide hasta que estoy recorriendo o cada desierto, ahí voy buscando, sé la historia que quiero contar de alguna manera, pero a veces no tengo que encontrar el escenario. Y eso pues, puede ser al inicio del viaje, puede ser al final, puede ser... Claro. No, ahí sí variaba y varió según el desierto. Claro, cuando yo regresé a Namibia, por ejemplo, ya había hecho un primer viaje y luego varios años regresé, entonces ya tenía muy claro. Fui a lugares distintos en el segundo viaje, repetí algunos en el primero, en el segundo, pero ya con otras ideas que no pude hacer el primero, pues se dio la oportunidad. Pero a veces hubo desiertos que nada más había pues un solo chance y había que aprovechar. Claro. Eso te iba a preguntar, me imagino que sí, que estás en ese lugar y de pronto el clima no te favorece, muy nublado, qué sé yo. Eso es un imponderable que ahí está presente, claro. Yo también planeo los viajes, no así como, pues no hay chance para ir el próximo mes y hay que ir. No. Claro. Se planean con mucha anticipación para una zona o una temporada específica del año, es decir, en el otoño, en ciertos lugares, ¿no? Pues si no era septiembre o era octubre, o sea, en un rango de esos meses. Por cuestiones de clima, obviamente. Claro. Básicamente por eso. En algunos momentos sí tuvimos que acoplarnos, por ejemplo, un viaje al Sahara, pues tuvo que ser si mal no recuerdo, fue junio y es un calor del demonio y pues ni modo, tuvo que ser así y así fue. Claro. Pero yo tengo una máxima, por lo menos para mi fotografía, que tiene que ver con el paisaje. Si las condiciones, o sea, yo usaba el clima en contra a mi favor. Oye, te vino, te nubló y
Bueno, pues es lo que podría parecer una contratiempo, Lo siempre lo aprovechas, utilicé siempre lo aprovechas. para sacarle provecho y logré hacer cosas interesantes gracias a ese clima que para alguien pudo haber sido, ¿no?, una fotografía, o no voy a fotografiar porque no me sirve, ¿no? Claro, Para mí yo siempre lo utilicé a mi favor y esa ha sido una máxima cada vez que voy y también se lo enseño a los chicos cuando hago talleres, o sea, cuando tengan un problema a la hora de fotografiar y algo que puede ser un contratiempo, pues no, utilícenlo a favor del trabajo, de la foto, ¿no? claro, Sáquele provecho y que no sea un día desperdiciado. Siempre se puede hacer algo, hasta en los peores momentos, hasta en el peor clima, hasta en las peores condiciones de luz, de todo, ¿no? claro, Claro, eso tiene que tener, si tú tienes más allá de los atributos técnicos, de que domines un instrumento, etcétera, pues también una manera de contar, de saber, tener una narrativa ya muy clara de que puedes hacer algo a través de condiciones desfavorables, ¿no? Quizás no sirve, obviamente no sirve si estás haciendo una fotografía comercial y es claro, una claro, marca que te pide que haya un atardecer y condiciones muy específicas, claro, hablando de exteriores, pues obviamente ahí ya no te va a funcionar, claro. pero cuando eres un artista, pues eso sí tú eres libre no estás sujeto a una agencia publicitaria o un cliente, tú sí Claro, puedes claro. Sí, tiene, usar tiene, eso. tiene siempre esa libertad creativa a tu favor, pues. Exactamente, sí. Claro, Y estoy hablando específico para esto, ¿no? Cuando estás y creo que los que a veces, los que saben utilizarlo eso son los fotoperiodistas o documentales que a veces están en condiciones de guerra o de difíciles, que saben trabajar bajo condiciones pues, no planeadas, ¿no? claro, Entonces, pues, ellos lo saben hacer, muchos lo hacen muy bien. Y luego hay un segmento de artistas, fotógrafos que no trabajan si las cosas no están como lo planean. Y yo estoy en el otro extremo, de que no estoy en la parte de una fotografía en cargo, de que soy un fotoperiodista, que estoy con balazos ahí o con peligro, o en un huracán, o no sé, cubriendo algo ahí, pero que sí estoy expuesto a condiciones del clima que no las puedes controlar. claro. Tu trabajo, Alfredo, he notado que tú siempre lo concibes, lo realizas para impresiones en gran formato, ¿cierto? No has pensado Sí. en proyectos editoriales a futuro, ¿tienes en mente algo en ese estilo? No sé. Bueno, todas mis series se han publicado, inclusive las que no. Esta es la única que todavía no tiene una publicación como monográfica. Ok, Pero las otras que vamos a ver, todas tienen sus libros, ok, algunos ya agotados, otros por ahí están en Amazon. Y todavía las dos series que mencionamos al principio, que no están, que muy pocos conocen, Ricardo, que por ahí nos está escuchando, él sí las conoce algunas, nos conocimos más o menos en este Ricardo Gómez, por ahí sí, está conectado. por ahí está conectado, sí. Él sí conoce algo más de quizás Wilson, que creo que también por ahí está conectado, Sí, por ahí está también. pero generaciones más recientes no la conocen. Y eso también tiene catálogos. Yo autopubliqué por mucho tiempo. Ahorita que está de moda la autopublicación y los fotolibros, yo eso lo vengo haciendo desde los 90. Ujú.
nomás que pues antes nadie hablaba de fotolibros y nadie hablaba Sí, de autopublicaciones, pero todos mis primeros 3 libros fueron autopublicados. Así que cuando empiezan a enseñarme de que vamos a hacer un fotolibro, digo, no, yo no lo hacía cuando costaba mucho y no había computadora y tenías que tener, diseñaban, ya sabes cómo, claro, ¿no? De la manera, y era todo un rollo, pues yo ya me metí a hacer fotolibros. Por lo menos los míos. claro, Yo siempre quise que mis series estuvieran publicadas, porque al final es un documento histórico que está ahí, las fotos van y vienen, ahora pues las puedes ver por internet, ya están y circulan, pero pues nunca hay como el documento físico de que claro. pues ahí está, ¿no? Un libro, ¿no? Ese puede permanecer por siglos. Sí, dicen que incluso sobreviven al autor, porque uno no está y el libro queda circulando, pues. Exactamente, y el libro, pues a veces son 1000 o 2000 ejemplares que ahí están, muchos se pierden, pero siempre quedan algunos en bibliotecas Claro, públicas importantes, y habrá alguien que los consulte, ¿no? claro. Pero bueno, eventualmente esto que estamos viendo, pues la idea es que quede obviamente en un libro, ¿no? Sí, Se hará un libro. por ahí ya Wilson está haciendo, ahora ya damos oportunidad a Wilson para que le hagas la pregunta a Alfredo. Yo tengo una pregunta, Alfredo, antes de que comiences a responder las preguntas de los invitados, ¿no? Al principio mencionaste algo interesante, que cuando hablaste de tus inicios, que fue difícil, ¿sabes? Tanto establecer un lenguaje como comenzar a vender tu obra, ¿no? ¿Cómo ves Ujú. ahora esa evolución del coleccionismo en Latinoamérica? Háblanos un poco de esa parte, que comentabas que hasta hace poco no era común, ¿no? No, yo y muy poco. Y me parece que está ligado a un factor que tiene que ver con el arte contemporáneo. Mm, Cuando los fotógrafos más conceptuales, los artistas conceptuales, que así les llaman, ¿no? Me parece que todos los artistas de alguna manera somos conceptuales, tenemos un concepto y que lo presentamos a través de nuestro trabajo, pero bueno, los que le llaman conceptuales, que son multidisciplinarios, y algunos de ellos big names o grandes artistas, o muy conocidos, vaya, empezaron a tener obra en soporte fotográfico, pero los grandes coleccionistas empezaron a voltear a ver sobre la fotografía hecha nada más por fotógrafos. Eso por un lado. Por otro lado, los que son meramente fotógrafos, como Candida Hofer y Thomas Ruff, todos los fotógrafos que empezaron a tener su obra se empezó a cotizar mucho y era no los soportes tradicionales, lo que fotografiaban, ligado a los conceptuales, etcétera, y a generar un mercado importante de la fotografía. Creo que eso ayudó a que en otros países que normalmente no coleccionaban fotografía empezaran a voltear a la fotografía. ok, A fotógrafos locales, ¿no? claro, Por lo menos esto sucedió en México con otros factores que eran las ferias de arte, y segundo, porque ya había grandes fotógrafos, todos los grandes fotógrafos, todos los clásicos de la gran fotografía, pues ya los coleccionaban grandes museos en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pero en países latinoamericanos no. Los grandes coleccionistas que sucede en México y sucede en Chile y sucede en Argentina,
sucede en Colombia, Venezuela, pues casi todos los países latinoamericanos. Por los grandes coleccionistas, si tú ves sus colecciones, pues están llenas de pintura y escultura, quizás gráfica, y luego se fueron al arte conceptual, etcétera, y ya tienen fotografía, pero nunca empezaron. Hay pocos coleccionistas que digan, son pura fotografía, fotografía. Así es. Entonces eso ha sido un camino difícil, ¿no? Un camino difícil para los que nomás hacemos fotografía. Claro. Y hay países que coleccionan más y otros menos, y eso va en función de la economía del país también, etcétera, ¿no? Claro. O sea, yo supongo que en Uruguay pues debe haber muy pocos coleccionistas en relación con su vecino que es de Argentina. Es Argentina, claro. Pero también en relación con México y no se diga con Brasil, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, a mí me compran mucho en Brasil, o me han coleccionado mucho en Brasil, pero nunca me han coleccionado en Uruguay, por ejemplo. Claro. Así es, ¿no? Y sí, pero aún así sigue siendo difícil, ¿no? Pocos, y aquí podrán muchos de los que nos están viendo, y yo creo que algunos de los queridos amigos que también ya son artistas consolidados, que están aquí también escuchándome amablemente, pues saben que los mercados de la fotografía son muy difíciles, ¿no? Claro. Los europeos aún dicen que los europeos es difícil para ellos, aún siendo artistas, ¿no? Que les compren, pero bueno, ahí vamos abriendo brecha, como decimos acá. Claro. Y le voy a responder a Wilson, que me dice qué tanta cercanía hay mi trabajo con el ANAR como lenguajes contemporáneos. Pues sí, hay una cercanía enorme. Aunque confieso que cuando yo empecé esto desconocía mucho el ANAR. Vaya, totalmente lo desconocía. Como había escuchado, pero no. A mí me han preguntado muchas veces que cuál ha sido mi referencia para ser un artista plástico. Y yo les decía que curiosamente no era la fotografía. O sea, mi familia tuvo en alguna época, hace muchos años, cuando yo era un estudiante universitario, una galería de arte pequeña aquí en la ciudad. Y vendían básicamente gráfica, pero mucha gráfica de autores mexicanos, de la plástica mexicana, algunos muy conocidos como Tamayo, Toledo, etcétera, Siqueiros, o sea, de los muralistas, de los grandes nombres de la plástica mexicana, pero en gráfica, que era lo que se podía vender. Y algunos internacionales, etcétera, y a mí eso me llamó la atención, entonces yo me puse a estudiar, pues a ver sobre pintura y descubrí el expresionismo abstracto norteamericano. Y me encantó. Si me dices qué es lo que más sé de movimientos pictóricos, lo que más es del expresionismo abstracto norteamericano, me fascina ese periodo de la pintura. Y me gusta mucho la pintura abstracta. Entonces eso me influyó de alguna manera para ser un artista plástico. Claro. Yo no soy pintor, ni sabía pintar, ni nada, pero encontré que en la fotografía yo podía expresarme, pero digamos, como un motor de la manera de influenciarme, pues fue la pintura. Y después conocí el land art, muchos años después. Y sí, obviamente hay mucha relación con diferencias. Land art, pues básicamente utilizar elementos de la naturaleza, y mucho del land art, lo que se conoce o se ve del land art ahora, eran los registros de los artistas que hicieron esas intervenciones, pero prácticamente eran intervenciones que nada más el artista vio en su momento, lo registró, pero no existen, salvo algunas piezas, como lo de Nixon o gente como ellos, que sí existen todavía,
pero mucha obra pues fue efímera, ¿no? Y eran con piezas hechas naturales del lugar, ¿no? Yo de alguna manera llevo elementos, algunos hechos por el hombre, los llevo y con eso intervengo el espacio. Mi lugar, siempre hay una estética en mi fotografía, el horizonte está partido a la mitad, hay una relación entre un equilibrio entre el cielo y el desierto, y valga la redundancia, el desierto siempre es el escenario. Digamos, tenemos puntos donde nos acercamos, el land art, y donde y con ciertas diferencias. También de alguna manera puedo decir que estoy cerca de la escultura, ¿no? Como esta pieza, pues Claro. A veces sí eran prácticamente totalmente esculturales, ¿no? Digo, obviamente eso yo no lo hice, la que estamos viendo ahorita, pero pues es casi una escultura, ¿no? Sí. Tallada en medio de la nada. Yo más bien aprovecho el lugar, ¿no? A diferencia de las otras series, en Tormenta de Luz es la primera donde sí hay una presencia humana. Antes en las otras series la presencia humana no había ninguna figura humana, vaya. Pero digamos que la presencia era a través de algunos elementos hechos por el hombre. Pero en estas yo siempre aparezco, o algún personaje del desierto, pero de espalda, siempre de espalda. Ok. Pero bueno, respondiéndole a Wilson, sí hay, pues sí hay una cercanía. No sé si considerarme un land artist, pero muchos me consideran de alguna manera un land artist. En algún tiempo renegaba y no me consideraba un land artist, pero y ahora ya no me importa, sí soy. Claro. Sí soy porque trabajo en el paisaje, ¿no? Ok, si tienen más preguntas, recuerden pedir la palabra o escribirlas en el chat, así como hizo Wilson, ¿no? Bueno, Juan Alfredo. Calero me pregunta que qué cámara estoy utilizando. Estoy utilizando una cámara digital de medio formato, porque como tú mencionas, mis impresiones son grandes y sí me interesa mantener esa calidad, pero previo a la digital viajaba igual con una Pentax 6x7 de medio formato. Ahora viajaba con una Mamilla 6x7 de medio formato, y ahora utilizo una Pentax de medio formato, que es un sensor tamaño 6x45, lo que sería el equivalente a 6x45. Bueno, mientras hace más preguntas, Alfredo, háblanos un poco de Luz del Norte. Bueno, pues Luz del Norte es una asociación civil sin fines de lucro que fundé hace varios años, digo, no hace muchos años, a raíz de que yo ya organizaba el concurso de fotografía contemporánea de México y que, pues bueno, lo derivé después en una fundación, bueno, una asociación civil, que es como una fundación. Y la idea es, pues, divulgar y promover la fotografía no nomás mexicana, sino toda la latinoamericana. Y crear puentes entre Latinoamérica. Y luego parecemos que todos nos conocemos, pero realmente no hay puentes. Nos conocemos los que hemos viajado, tenemos intercambios, que invitan allá o vienen aquí. Pero la gran masa de la gente y especialmente los jóvenes, pues a veces apenas conocen lo que ahí se produce en su país, ¿no? Como artistas. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, por lo menos sucedía en México, cuando venía algún curador europeo o norteamericano o anglosajón, pues a veces no sabían ni qué buscar y se iban a la parte exótica, o agarraban a alguien que tenía su grupito de amigos y nada más esos
promovían cuando se armaba una explosión, y eso sucedió por años. Pues lo que estoy haciendo con Luz del Norte es darle un foro, o eso se trata de Luz del Norte, hacer un foro para que desde lejos vean qué es lo que se produce y servir como un puente nada más, ¿no? Si alguien quiere saber sobre fotografía latinoamericana, pues se dé una paseada por Luz del Norte, y Luz del Norte eventualmente está haciendo una base de datos de fotógrafos de todo el continente, ¿no? Y no nomás de latinoamericanos viviendo en sus países, sino latinoamericanos viviendo pues, en Canadá, en Estados Unidos, en España, en Australia, en Inglaterra, que a veces han creado sus carreras fuera de Latinoamérica y tienen hasta cierto prestigio, cierto nombre, o son más conocidos en sus países que los recibieron o por los que viven desde hace muchos años, pero no los conocen en su país, vaya, de origen. Entonces, de eso se trata Luz del Norte, a la par de un concurso de fotografía contemporánea, un festival, que este año desafortunadamente no se pudo hacer por lo que todo el mundo ya sabe que está sucediendo. Entonces lo estamos moviendo para el 2021, pero eso es Luz del Norte. Básicamente, así en términos generales. Sí, ahí les acabo de compartir el Instagram para que los que no conocen la cuenta, los que no conocen Luz del Norte puedan seguirla y ver un poco lo que realiza, ¿no? Ahí también tienes la página web de Luz del Norte. Si yo estoy haciendo un post, acabo de ponerle en el chat todos los links para mi obra y cosas sobre mí, y Luz del Norte, Instagram y el sitio web de Luz del Norte. Que Instagram funciona mejor en Facebook y en Instagram. Ok. Compártenos el video, El arte es mi venganza, Alfredo, que Sí, te la teníamos comparto. programado verlo. Sí, te la comparto en este momento. No, quisiera nomás ver unas imágenes más para Ok. que luego continuamos con esta parte, ¿no? Sí, sí. Mira, si están viendo ahí, bueno, ahorita le respondo a Eugenio. Vean este video. Permíteme, déjame. Que tengo que cerrar aquí para poder. Me dicen por allí que no pueden ver las imágenes en la computadora. Ricardo, si pueden, por favor, si quien no pueda ver las imágenes, sálgase del conversatorio y vuelve a ingresar para ver si se soluciona el problema de transmisión de pantalla, pues. Porque yo la veo perfecto, creo que todos la ven perfecto, ¿no? ¿Me confirma si alguien más no puede ver la pantalla de Alfredo, por favor? Sí, A ver, dicen que que digan. se ve perfecto, sí. ¿Ya se puede ver? Sí, sí, se ve, todos la vemos, pero hay una persona que no puede verla, entonces le pido que salga del conversatorio y vuelva a ingresar a ver si se le soluciona el problema. Ok, aquí está el video. ¿Lo corro ya? Sí, sí.
Bueno, es chiquito. Chiquito, ¿Sí pero lo con pudieron, mucha, sí lo pudieron ver? sí, 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 se vio perfecto. Aquí tienes un par de preguntas más, Alfredo. No sé si quieres contestarlo. Primero vemos las imágenes, como tú decidas. Aquí dice Claire, dice, en las obras en las que la presencia humana se mantiene al mínimo. Sí, la presencia humana la utilizo por razones de que me interesa ver que se sienta la escala del lugar, en la inmensidad del espacio y lo pequeño que somos entre, pues al final al final lo pequeño que somos en esta inmensidad del planeta, ¿no? Pero bueno, también somos verdaderamente destructores y no lo hemos acabado, pero pues es ponerlo como escala, ¿no? Por eso la presencia es un personaje pequeño. Nosotros hemos intervenido este planeta de muchas maneras. Desde que somos hombres lo hemos intervenido y por eso es reiterarlo una y otra vez a través de ese personaje que pongo yo ahí. Eugenio Opis te pregunta, hola Alfredo, solo el hecho de llegar a todos esos lugares ya es un trabajo sin contar el fotográfico. Tu trabajo consiste en intervenir físicamente en el lugar y no en el ordenador. La mayoría de las intervenciones no son con objetos que conseguís en el lugar o prestados, como las telas. Mi pregunta No, es, las telas. mi Sí, perdón, pregunta sí. es, qué tienes en donde sale un hombre parado con rocas hasta el final? ¿Esas piedras estaban allí o las colocaron? Hay una que estaba, me supongo que es la que se refiere donde, que hay rocas y hay un personaje en medio de las rocas, me imagino, que es en Sí, el Mongolia. Ese es un lugar que en teoría eran como unas ruinas, bueno, ruinas porque son rocas nada más, pero las puso algunos vestigios de hace miles de años en el desierto de Gobi, en Mongolia. Pero muchas de ellas estaban destruidas, o no destruidas, sí quebradas, o aisladas, o tumbadas, etc. Entonces lo que yo hice fue volverlas a colocar o sustituir las que estaban destruidas o partidas, no sustituir, pero ponerlas de alguna manera que se volvieran a estar verticales, y luego yo me coloqué en una de esas. ok. Pero eso yo me lo encontré ahí. El guía fue el que me dijo, es que aquí dicen que hubo esto, esto y esto, ¿no? Las telas yo las llevo, pero esas ya, y los colores también, salvo el rojo, que es un color que liga, o sea, liga toda la serie, que tiene que ver con la sangre, lo que significa la sangre tiene que ver con la vida y la muerte, para muchas culturas. Los otros colores tienen que ver más con el país, en algunos repito, tienen que ver con algo, el agua, en algunos lugares, el azul, por ejemplo, o el otro tiene que ver, el azul en Mongolia tiene que ver con la importancia que tiene para la cultura chamán con los mongoles y también porque para ellos el cielo es el país del eterno azul, así le dicen ellos. O sea, el azul tiene una importancia, es un color muy importante en su cultura, por eso yo llevé el azul también a Mongolia. Y así, aquí en la India, el naranja es un color importante en su cultura, tiene que ver con los guerreros, tiene que ver con conquistas, etcétera, y por eso en algunas partes hay un color naranja ahí. Claro. Sí, hay toda una investigación y me imagino que una especie de códigos, ¿no? En cada imagen. Sí, y exactamente, sí. Ahí está el naranja, ¿no? En otros Mauricio, el blanco, los glaciares, etcétera, ¿no? El negro, la ceniza, cuestiones volcánicas. Mauricio Donelli te dice, yo no tengo preguntas, solo aplausos por tu trabajo. Abrazos, querido Mauricio. Qué gusto que estés por aquí conectado.
Si tienen más preguntas, aprovechen Aprovechen que es gratis. y que tienen a Alfredo acá al frente. Entonces, te digo, cada país, pues, pero el desierto que más me costó fue el de este precisamente, el Thar en la India. Es el desierto que más me ha costado trabajar. ¿Por qué, Alfredo? ¿Por distancia, clima? No cree que no hay nadie en el desierto, pero en la India es tanta la gente que habita la India. Era increíble que yo estaba en medio, supuestamente yo en medio de la nada, y yo ya hacía mi encuadre, ya empezaba a hacer lo que iba a intervenir, y ya que ponía un poquito de atención, de repente descubría que a lo lejos, en el horizonte, se iban cruzando un personaje, Hay gente en todos lados. y luego esos chicos de la bicicleta pues aparecieron ahí. Siempre aparecía alguien, siempre, invariablemente. Y pues bueno, cuando te enteras que hay millones y millones y millones, no sé, hay 800 millones de habitantes y pues, siempre hay alguien. Claro, se entiende que en todos lados hay gente, ¿no? Y luego el desierto tampoco en términos visuales no era tan espectacular. La cultura es fascinante y me encantó y era espectacular en ese sentido. Pero el visual del desierto no era para lo que yo quería, y para los otros lugares que he ido pues era diferente. No pude hacer tantas obras como me hubiera gustado, pero bueno, fue una linda experiencia y volvería a regresar siempre sí. Claro. Aquí te pregunta Verónica Gacioli, ¿por qué la mayoría de personas aparecen de espalda? ¿Está relacionado con mostrar la infinidad del observador? Me interesa porque quiero que el observador de la fotografía se identifique con el observador de la imagen y no trate de identificar al personaje como un retrato. Claro. Yo empiezo a dar un rostro al personaje, entonces hay una tendencia natural al que ve una foto de retratos a ver los rasgos del personaje, quién es, y empezar a imaginarse la persona y se te empieza a olvidar del entorno, ¿no? Claro. Entonces a mí me interesaba, sí, que el personaje fuera o yo o alguien del desierto, del que lo habita, pero es un anónimo, un personaje que podría ser tú, el observador, si estuvieras en ese lugar. Claro. O sea, lo usas en cierta forma como para tener un punto referencial en cuanto al tamaño Eso es del por un lugar. lado, y por otro lado, porque también podía tener el punto referencial viendo hacia la cámara, ¿no? Claro. En la toma los hago de los dos lados, viendo hacia la cámara y viendo hasta ahorita en mi obra final, que considero que es final, están viendo hacia el horizonte. Sí. Eventualmente no sé si hay una curaduría más exigente. Yo no ya, pero el curador diga, no, es que me gustó viendo hacia el frente, o que hay obras que a lo mejor van a terminar en dípticos. Todavía hay obra que está, o sea, estoy indeciso en su parte final, ¿no? Claro. En términos expositivos, vaya. Aquí me pregunta Claire si alguna vez he retocado o modificado el color. Nunca. El rojo es del rojo, y si está el azul, vaya, nunca he quitado una nube, he quitado un personaje, o lo he movido porque no sé, vaya. He puesto a alguien que ha recortado otra imagen, nunca he hecho eso, no hago esa manipulación. Claro, sí, tu única intervención es eso, es cuando intervienes con los objetos que colocas. Sí, hace muchos años me decían, ¿para qué cargas con tantas cosas? Especialmente cuando trabajaba en México, que sí cargaba, al rato van a ver lo que hacía en México.
Acá sí lo podía hacer porque pues yo lo subía a una camioneta, iba a Claro, 200 kilómetros, pero podía cargar no lo que fuera, pero muchas cosas. Y viajando a estos lugares, pues no puedo cargar rocas, ni puedo cargar escaleras, ni puedo claro, cargar hielo, Entonces yo utilizo lo que encuentro. Las telas fue una manera de hacer mi narrativa y poder hacer cosas con las telas y uno encontraba elementos para, por ejemplo, aquí pues no, las rocas eran gigantescas, no las podía mover, tendría que estar semanas para que alguien me ayudara, quizás para hacer una o dos fotos, ¿no? claro. Entonces, por eso las telas también me funcionaron desde el principio para que me sirvieran para mis historias, independiente de los personajes y de lo que yo fuera encontrando en el lugar. Pero nunca he hecho una modificación digital posterior, ¿no? Claro. Lo más que he hecho es que de repente descubrí que había, no sé, una basura ahí y esa pues sí se la elimino, ¿no? Claro. Si Aquí, digo, ay, no me di cuenta que ahí había una lata de Coca-Cola, ¿no? Porque siempre hay una lata de Coca-Cola en todos los lugares. sí. Aquí te dice Henry González, fotógrafo venezolano. Dice, felicitaciones Alfredo por el maravilloso trabajo. Los Tepuyes de Venezuela sería una excelente locación para su trabajo. Sí, me han platicado de ese lugar, y algunos otros lugares que no se les consideran desiertos en los ecosistemas, pero que son zonas desérticas Claro, en países. Tengo ganas de hacer un proyecto y le está dando la vuelta de los desiertos que no son desiertos. No son desiertos como ecosistemas, pero hay uno en Colombia, hay otro en Venezuela, hay otro en Brasil, hay otro en España, que son lugares que para el país y eso le llaman desiertos, son considerados como desiertos, claro. pero no existen en el mundo de los desiertos. Bueno, Henry tiene un trabajo muy interesante de los tepuyes, además es guía de los tepuyes y los conoce como la palma de la mano. Entonces, si llegas a Venezuela, Henry es el hombre para que contactes. Pues sí, algún día iré a Venezuela. Ahora que México y Venezuela se va a aparecer, pues ahí nos veremos. ¿Tienen alguna otra pregunta? Wilson, la fotografía de Alfredo es muchas veces un refugio visual para reencontrarme con la imagen y por ello forma parte de mi aula de clase como ejercicio de estudio del paisaje contemporáneo. Gracias, Wilson, gracias, te agradezco que ahí muestres suaves de mi trabajo en tus clases. Gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí vamos a entrar, aquí terminamos con Tormenta de Luz, bueno, una pequeña revisión de Tormenta de Luz. Ajá. Y aquí es Habitar el Vacío. Esta fue la primera serie ya en color, interviniendo el desierto, como se conoce ya mi lenguaje, que es lo que me caracteriza, ¿no? Y ahí sí me daba el tiempo, pues, de hacer fuego, de llevar espejos, llevar escaleras, hacer todo eso. Este sí fue hecho en México, Alfredo, que Todos comenta. estos, todos estos desiertos, a partir de aquí, todo lo que van a ver en estas dos series, que Habitar el Vacío y Breve Crónica de Luz, todos en desiertos mexicanos. Ok, Era, en esa época yo, ya que empezaba a trabajar esto, soñaba con, ay, algún día quisiera ir al Sahara, ay, algún día quisiera ir a Atacama, y algún día quisiera ir. Soñaba con ir a otros desiertos. Bueno, pues siempre los sueños, cuando uno se los propone, se cumplen. claro, así es.
Y por eso comentabas que allá no puedes llevar hielo, escaleras. Aquí sí los Pues, llevabas en una camioneta. cargar con esto. Algunas son en el desierto de Coahuila, al noroeste, que es el desierto chihuahuense, considerado el desierto más grande de Norteamérica. Y luego, pero no nomás de Chihuahua, son varios estados entre Estados Unidos y México. Y luego por ejemplo, es en la Baja California, que es el desierto Sonora-Arizona. Ujú. O esto que hablamos, estos son fósiles reales de dinosaurios, Qué ¿no? bueno. En otro lugar no lo podría haber hecho. Que te los preste un museo de historia natural, que te los suelten de su colección, bueno, eso lo pude hacer, ahora ya no lo podría hacer. Claro. Aún, ya no, en esa época me lo soltaban, eran menos rigurosos, pero ahora ya no me soltarían esa parte de su colección por nada del mundo. Pero bueno, en su momento lo aproveché. Bueno, si quieren seguir haciendo preguntas, Sí, si tienen algunas preguntas. esta es la otra serie, que es posterior a la anterior. Ok. Y ahí sí agarrabas más la última luz del día, casi la noche. Sí, trabajé más con la luz artificial y en eso entre noche y luz artificial llevaba lámparas. Por eso se llama Breve Crónica de Luz, aunque la serie tiene obras que no son nocturnas, pero muchas son nocturnas. Verónica se despide. Hasta luego, Verónica. Gracias por estar aquí. Hasta luego, Verónica. Pues aquí es mucho a base de intervención con luz, de que largas exposiciones, todo aquí es análogo, bueno, el anterior, diferentes tipos de películas. Pero Ahí, bueno, ahí, el sí, trabajo es ahí sí podías llevar más accesorios, más asistentes. exacto, sí. Ahí siempre llevé gente, siempre amigos y asistentes que en su momento, bueno, aquí se terminó la presentación. Pero esta parte ya se las compartí en el En el chat. Sí, y bueno, yo recomiendo también visitar la página de Alfredo, que es de muy buena calidad, el tamaño de las imágenes, y se aprecia de verdad muy bien la obra en su web. Bueno, si no tienen más preguntas, les pido a los que quedaron conectados, vamos Ajá, aquí hay una pregunta. ¿Disfrutas más trabajar analógico o digital? Te pregunta Claire. Pues mira, las dos. Lo que pasa es que ahora es más cómodo trabajar en digital. Los primeros viajes digamos que en los primeros viajes que hice al desierto, que empecé a viajar a otros países, yo creo que ya nos salimos de la página. Sí, Los primeros viajes que empecé a hacer, yo creo que ya todo se puede poner en la pantalla, ¿no? sí, Si quieres ya saber. pueden comenzar a activar sus cámaras para hacer una captura de pantalla final. Todos los
el primer viaje que hice ya como al desierto, pues ya empezaba la parte digital y yo todavía iba análogo, entonces mezclaba, pero lo digital todavía no tenía mucha calidad, entonces después ya era una complicación viajar con película y con negativo, los rayos X. En Chile me sucedió que tantos rayos X que pasé que echó a perder muchas de las imágenes, etcétera, ¿no? Un primer viaje a Atacama. Y así que, pues bueno, fue como la manera en que eventualmente la tecnología fue mejorando, pues ya fui dejando lo análogo, sigo teniendo mis cámaras análogas, sigo teniendo todo, pero ya no viajo análogo, ya es digital. Claro. Ok, Y bueno. por segundo, porque aparte voy descargando imágenes en el viaje, voy revisando, Está bueno. voy comprobando lo que estoy ahí, no estoy a expensas de que, claro, estoy seguro que hice bien las exposiciones fotográficas, porque por tantos años de haber trabajado a análogo, pero no, pues, nunca sabes si al final en un rayos X o una humedad, vete a Claro. saber qué le pasó a la película y llegues en ascuas de que no sé cómo, con ya querer revelar y que luego resulta que se echaron a perder algunos negativos. Claro. Entonces yo ya en estos viajes llevo como 3 respaldos, llevo 2 discos duros, o sea, nunca me ha sucedido nada afortunadamente, pero llego muy seguro de lo que trabajé por allá. Qué bueno. Ok, bueno, vamos a hacer la foto entonces de grupo. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2. Perfecto. Ahí Ricardo ya no se conectó ni... No, ahí está conectado, pero no activó. No, mira, está acostado. Bueno, muchísimas gracias, Alfredo, de verdad, por tu tiempo, por compartir tus experiencias, por compartir tu obra. Pues gracias a ustedes por estar acá, por dedicar un sábado ahí un rato de la noche allá y aquí ya está atardeciendo. Y acompañarme en esta charla, espero les haya gustado. Bueno, muchas gracias a todos también. Mira, por fin ahora es que se ven a conectar Ricardo, míralo allá. Ya está dormido, Ricardo. Relajado, muy relajado, oyéndolo. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos.